Hola a todos y todas, mi nombre es Laura Sofía Muñoz, soy egresada de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y hoy soy investigadora en la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales en el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Hoy estoy acá para responder a la invitación de la Facultad de Ciencias Sociales en el espacio que dicen los y las estudiantes. La primera pregunta es ¿cómo fue haber realizado tu trabajo etnográfico a distancia y cuáles fueron las estrategias que usaste para crear vínculos de confianza con las entrevistadas? Bueno, realmente el trabajo a distancia fue un reto. Yo hice mi trabajo etnográfico de la tesis de grado durante la pandemia y fue un reto no solo porque ellas estaban en un proceso de adaptación, pues mis entrevistadas como a esta nueva realidad que le llamamos de la virtualidad y demás, sino que yo también estaba pasando por ese proceso de adaptación, de dejar de ir a la universidad, de repensarme la tesis que estaba pensada como en una tesis basada en trabajo etnográfico en campo, pensar cómo moverlo a la virtualidad y que pudiera funcionar. Para generar los vínculos de confianza yo podría reducirlo como en tres cosas fundamentales. La primera, la constancia en la comunicación. Todas las llamadas fueron telefónicas, pero eran unas llamadas constantes, como la idea era no dejar como enfriar las cosas, sino que simplemente íbamos conversando, nos llamábamos unas cuantas veces a la semana, yo les escribía, ellas me escribían, y yo creo que eso hizo como que la comunicación fluyera muy bien. La segunda fue, bueno, como tratar de manera respetuosa este diálogo, entonces, y mantener una escucha muy activa. Entonces era como nada, como realmente disponerme en la conversación a escuchar, también entender, digamos que las primeras llamadas telefónicas eran las llamadas para conocernos, donde yo recibía preguntas frente a quién era yo, porque no nos conocíamos, como quién era yo, qué hacía, por qué buscaba con la tesis, y estar en total como disposición de responder todas estas preguntas que podían tener ellas, y también como ser muy respetuosa con pues con las cosas que ella me contaban, ¿sí? Como disponerme en una escucha muy activa y respetuosa, y como también entender mientras iba hablando con ellas de qué cosas podían ser parte de un relato y qué cosas también no, porque había muchas cosas que podían ser parte como de una intimidad de la entrevistada que pues yo no quería traspasar en mi tesis de grado. Y la tercera yo creo que fue el vínculo que nos unía, que era la condición de mujeres. Yo realmente creo que nos sirvió un montón ser mujeres y como compartir experiencias, como que realmente las entrevistas nunca fueron una entrevista de un lado al otro, como unidireccionales donde yo preguntaba y ellas respondían, sino que era un diálogo constante donde cada una estaba compartiendo sus experiencias, y entonces ellas me contaban cosas y yo les contaba como a mí, si a mí me había pasado algo similar. Entonces yo creo que eso fue como súper útil, y también creo que fue como en medio de todo como intentar entender esta nueva realidad juntas, como creo que eso fue súper clave, y creo que ahí como que nos encontramos y pudimos como tender un puente también en medio de todo este panorama de incertidumbre, y que lo fueron más que todos los primeros meses de cuarentena. Nos pudimos encontrar y como conversar al respecto. Yo creo que eso fue súper clave para poder generar ese vínculo de confianza con las entrevistadas. La siguiente pregunta fue: ¿cuál fue tu experiencia realizando tu tesis en el marco del Semillero de Problemas Latinoamericanos y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos? ¿Y cómo crees que estos espacios contribuyeron a tu investigación? Bueno, en primer momento el Semillero de Pensamiento Latinoamericano, el CEPLA, fue como mi espacio formativo durante toda la carrera, como que fue un espacio que yo siempre he agradecido un montón, porque creo que fue el lugar donde yo pude darle un poco de sentido a la carrera cuando en algunos momentos tenía muchas dudas de cómo podía llevar eso a la vida real. Entonces el Semillero de Problemas Latinoamericanos fue como, en primer momento, el espacio donde yo me pude plantear el problema. Fue como realmente un espacio como seguro y como horizontal, donde yo pude empezar a generar las preguntas que terminaron siendo las preguntas que orientaron mi tesis. Gracias pues al apoyo del semillero yo pude hacer una exploración en campo en distintos lugares, y eso hizo que mi problema se fuera como madurando y complejizando con el tiempo.
En segundo momento, ya el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos entra a jugar cuando yo hago mi práctica social, que la hago en la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales en el observatorio, y pues ahí encuentro ya como de alguna forma como la población donde quiero, o la mirada que quiero tener en mi tesis de grado, que fue como poner la mirada en las poblaciones afrocolombianas, lo que fue una cosa totalmente nueva para mí, porque yo venía trabajando en el CEPLA con comunidades campesinas, pero fue un reto que decidí asumir, que además lo hice acompañada del observatorio, que fueron quienes me permitieron y me generaron pues el vínculo inicial, el contacto con las mujeres que entrevisté en mi tesis de grado, y que además me apoyaron en la creación, digamos, de todo el proceso inicial el primer capítulo de mi tesis, que es la reconstrucción del proceso histórico de las comunidades negras acá en Colombia. Entonces fueron como dos momentos distintos, pero creo que ambos se unen en que son espacios de formación de estudiantes que son claves. Yo creo que es maravilloso que todos y todas nos acerquemos desde los primeros semestres a ser parte de estos espacios. Creo que nos generan un montón de herramientas que yo creo que para mí fueron muy útiles en la creación de mi tesis de grado, y que me permitieron también enfrentarme a todos esos retos que llegaron con la pandemia, y es que yo creo que la investigación que se realiza colaborativamente y que se incentivan los semilleros nos permite generar herramientas de escucha, de trabajo en equipo. Creo que nos brindan además un montón de herramientas como para hacer investigación en términos como de búsqueda bibliográfica, cómo escribir un problema, cómo plantear un problema, qué es una pregunta de investigación, como todo este tipo de cosas. Y yo creo que además nos permite tener una mirada interdisciplinar en nuestras, digamos, en este caso, en el caso de estudio que yo estaba explorando. Entonces, para mí, esos espacios de investigación son claves, y yo invito a todo el mundo, todo el tiempo, a que haga parte de uno, que busque como en su facultad o en otras facultades de la universidad, como un espacio donde se pueda sentir afín, y no duden en participar, porque seguramente va a ser súper enriquecedor. Y la última pregunta fue: ¿cómo fue el diálogo racial y cultural entre tu posición como mujer no blanca y no caribeña con las mujeres negras entrevistadas? Bueno, realmente creo que ahí fue clave, como que yo siempre, desde el inicio, me planteé desde un lugar externo, como que entendía no solo como investigadora, sino también como una mujer sí no caribeña y pues no afrocolombiana, no autorreconocida como afrocolombiana. Me paraba desde una posición distinta, pero realmente fue una posición distinta donde yo me planteé, me puse totalmente en modo aprendizaje y escucha, y desde una escucha muy honesta, como les mencionaba antes, y de cero pretensión, ni estaba cargada tampoco como de quizás estereotipos culturales detrás, sino como creo que eso lo dejé de lado, y como que me dispuse a escuchar y aprender de estas experiencias. Además que bueno, que siempre me he sentido muy agradecida con estas tres mujeres, con Lauren, con Yalairis y con Ruby, por abrirme como la oportunidad de escucharlas y de escuchar sus experiencias como mujeres afrocolombianas que hacen parte de estos procesos organizativos negros, y bueno, los retos que ha implicado eso. Sin embargo, yo creo que hubo una cosa que permitió que esas barreras no fueran, pues que esa barrera racial y cultural no fuera tan grande, y era como la condición de mujeres que nos unía. Yo creo que eso permitió como que el diálogo girara en torno a eso, y curiosamente, a pesar de ser mujeres de lugares distintos, incluso ellas son de lugares distintos del Caribe. Una está en Barú, una está en Guacochito, Cesar, y una estaba en Barranquilla. Yo creo que fue muy interesante ver cómo la condición de mujeres es mucho más fuerte, ¿no? Como que todas compartíamos experiencias y vivencias y saberes también, que hemos ido autodescubriendo alrededor del ser mujeres, y eso tendió un puente enorme y generó un diálogo muy bonito entre nosotras. Y también creo que fue súper clave para hacer como quizás esa barrera racial y cultural que podía existir, pues la hizo, como que la hizo inexistente. Además que para mí fue súper bonito a través de esta experiencia, fue que ellas me permitieron como generar muchas preguntas sobre mí y sobre mi identidad, y
y creo que sí, por eso realmente nunca la sentí. Yo creo que había algo muy lindo que nos unía, que era la condición de mujer y bueno, como todos los retos que hemos enfrentado en nuestras vidas y las preguntas que nos hemos hecho el crecer y era muy interesante cómo nos íbamos encontrando en el diálogo entre, me pasaba esto y yo, yo también lo he sentido. Y creo que eso lo hizo como una experiencia bien interesante y súper bonita que yo atesoro un montón. Entonces, como que bueno, ahí yo no sentí quizás esa posible barrera ahí, pero sí, realmente eso fue. Bueno, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales por la invitación y nada, los y las invito a seguir estando atentos a estos espacios de qué dicen los y las estudiantes.